Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Celebramos hoy una importante y tradicional fiesta cristiana, Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Jesús, es decir, la Eucaristía. En ella contemplamos y adoramos la presencia real y sustancial de Jesús, que ha querido quedarse como alimento para el camino, haciéndonos comulgar con su propia persona. Bajo los signos del pan y del vino, la Iglesia se alimenta de Cristo, Eucaristía, pan de vida eterna, que se parte y se reparte generosamente para saciar a la humanidad. Dispongámonos con el corazón atento y un amor profundo a participar de esta celebración. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia y el amor del Padre esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos en este domingo 22 de junio celebrando el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el famoso Corpus Christi. Es la fuerza, el alimento, el maná, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo que nos alimenta para que podamos tener la fuerza necesaria para la construcción del reino de los cielos. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por
por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino y bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham de parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios, el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. El Señor extenderá el poder de tu cetro, domina desde Sión en medio de tus enemigos. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Tú eres príncipe desde tu nacimiento con esplendor de santidad. Yo mismo te engendré como rocío desde el seno de la aurora. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Segunda lectura.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde, se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Él les respondió: denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Porque eran alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de alrededor de 50 personas. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ciertamente, queridos hermanos, que la multiplicación de los panes para nosotros significa este anuncio y esa predicción, el anticipo de lo que nosotros celebramos hoy justamente, el santísimo cuerpo y sangre de Cristo, es decir, la Eucaristía. Aquí está el alimento, el que nos da fuerza. Fíjense que comienza el Evangelio hoy de San Lucas de esta multitud que está sedienta. Os endusea lleva peñan de yarañe, os enducen va eva peñan de yara lañan en boeas va eisha pa esa cañan de peñan de la pena, es decir, nuestro GPS hacia dónde tenemos que caminar, lo que tenemos que hacer. Pero, ¿para qué, queridos hermanos? Porque la gente se acerca queriendo conocer y queriendo saber cuál es la estrategia ya de peñan de upea peñan de ñeme para construir el reino de Dios. Y es ahí donde Jesús, en este discurso para la construcción del reino de Dios, que hace una cosa interesante, dice: devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Queridos hermanos, esto va muy unido con este deseo que tiene la comunidad y ya tipaitejina anduse peñan de yara, haporanduta llueva estrategia y coñan de yara y puruta,
para poder construir nuestro Paraguay fuera de corrupción, fuera de esta gente aprovechadora. Ya de Curigo, pues ya aprovechan de deje, ya de Mondapánigo, lleva. Hacen grupos exclusivamente para ver cómo enriquecerse, ciertamente que ilícitamente, ¿verdad? Los nepoe y que esto y que aquello, y porque es mi amigo, y porque es mi partido, y porque ese es mi amigo y le voy a dar entonces la licitación, que pega más pechaña lleva. Pero siempre jodiendo al pueblo. Y esa es la tristeza, ¿verdad? Que nosotros vemos, queridos hermanos. Y entonces hay aquí una multitud sedienta, aquellos que son honestos y aquellos que son buenos, o aquellos que han escuchado Peñan de Yarañe lleva, entonces esta multitud que se acerca a Jesús y quiere saber Ñan de Yara, Eremina Orecuálpico va a ser la estrategia para que exista el reino de Dios, porque el reino de Dios quiere decir hagamos este mundo de acuerdo a los criterios y los valores que el Señor nos regala. Y entonces mire lo que viene como segundo elemento, y está muy unido, decíamos. Devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Creo que, como decían los latinos, intelligenti pauca. Intelligenti pauca. Ubeayeina, penda itabuya penguana, no hace falta muchas palabras. De reikua ponajina la oyeande. Al inteligente, pocas palabras. Al inteligente, pocas palabras. No le tenés que estar diciendo tantas veces. Inteligente. Pero queridos amigos, cuando hablamos de inteligente, no es porque saqué todo 10 cuando estaba en mi colegio. ¿Dónde ahí vean? Inteligente y pauca quiere decir tu capacidad de discernimiento y tu capacidad de saber utilizar tu libertad para tomar la decisión por el bien, porque la inteligencia te ayuda a darte cuenta. Pega con la inteligente y pauca. Al inteligente, pocas palabras. No hace falta que tengamos que repetir y repetir y repetir. Y nunca salimos de esta corrupción y de este bandidaje, ¿verdad?, en el que vivimos lastimosamente, siendo un país tan multimillonario, vamos a decir, sea un país tan rico, con su gente, con su naturaleza. O sea que nos falta una verdadera organización de los buenos, entre comillas, digamos así. Y entonces, ¿qué es lo que hace aquí el Señor? Lo primero que hace, queridos hermanos, es devolver la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Y es aquí donde entra esta gran solemnidad que celebramos hoy, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque quiere decir que primero tiene que haber un deseo de acercarnos al Señor. Y es ahí donde nosotros sabemos muy bien que tenemos que acercarnos para poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Solamente su presencia, el comer, entrar en comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo, hasta a comulgar, es decir, entro en comunión con los valores y principios de Dios. No tenemos que ser traga hostias ni come hostias, ¿entienden? Sino que tenemos que en este cuerpo y sangre de Cristo que recibimos en la hostia consagrada, es decir, el espíritu de salvación, el espíritu y la propuesta del Señor que nos trae para un verdadero cambio. Se puede decir tantas cosas en nuestra reflexión, pero porque el año de tiempo lleva. Y entonces solamente quiero terminar con esa frase de San Juan Bosco que decía que la confesión y la comunión son los dos elementos esenciales y fundamentales de los sacramentos que nos propone nuestra comunidad. Y esto le decía a sus jóvenes, y él les hizo santos a los jóvenes a través de la comunión y la confesión. Y les explicaba la confesión porque te ayuda justamente inteligente pauca y catojanguaya la derecha mo purvivandere guatai. Reya popona página landerape. Y entonces desde ahí la confesión te ayuda a entrar y a darte cuenta tu camino de salvación, si lo haces bien o si lo estás haciendo mal. Y lo segundo, queridos amigos, la comunión, la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo que hoy celebramos como solemnidad, es el alimento que te va a ayudar para
ser fuerte, porque la comida pues te fortalece. La andeca uno ya debilita. Vos hoy no comulgabé ya cerca de ella y entonces está débil espiritualmente y por eso que con facilidad cae en el pecado de la corrupción y entonces se vuelven ladrones y entonces guaundo sino que no tienen esa fuerza porque no se alimentan del cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, de los valores y los fundamentos que Dios nos regala a través de este sacramento que es el santísimo cuerpo y sangre de Cristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos: por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Para que la Santa Iglesia, reunida en este día alrededor del altar, para celebrar y adorar el santísimo cuerpo y sangre de Cristo, sea signo de amor y de unidad en medio del mundo. Oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Para que el cuerpo y la sangre de Cristo concedan la salud a los enfermos, el perdón a los pecadores y la paz a los desesperanzados. Oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Para que el Señor, que se da como alimento, nos ayude a vivir en comunión los unos con los otros. Oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Padre. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como Cordero Inmaculado y sacrificio perfecto de reconciliación. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que todos los que habitamos en el mundo seamos iluminados por una misma fe y congregados en una misma caridad. Nos acercamos así a la mesa de este sacramento admirable para que la abundancia de tu gracia nos conduzca a la vida eterna. Por eso, todas las criaturas del cielo y de la tierra te adoran, entonando un cántico nuevo, y también nosotros con los ángeles te alabamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir.
Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Oración final. Señor Jesucristo, te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad, anticipado en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos, hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la 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 la, la 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 la.